está tu libreta y tu Biblia. Pues buenos días iglesia, buenos días a todos. Es una alegría estar con ustedes otra vez de regreso aquí en Emiliano, ¿verdad? Emiliano Zapata, ¿verdad? Es una alegría y es un privilegio estar otra vez de regreso, ¿verdad? Con ustedes y mirar, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer, ¿verdad? En los tiempos venideros, ¿verdad? Y muchas gracias, ¿verdad? Por todo, por sus oraciones, por todo, gracias, ¿verdad? Y aquí estamos de regreso y mirar, ¿verdad? Lo que el Señor, ¿verdad? Tiene para nosotros, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Sabiendo nosotros que tiene cosas grandes, ¿verdad? Todo el tiempo cuando mostramos, ¿verdad? En la voluntad del Señor, ¿verdad? Y es un gusto, ¿verdad? Estar otra vez, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? En alegría, ¿verdad? Y unidos, ¿verdad? Y mirar, ¿verdad? Lo que el Señor, ¿verdad? Tiene para nosotros más adelante, para la gloria de su nombre. Pero vamos, ¿verdad? A la palabra, ¿verdad? Vamos a la palabra, lo que la palabra dice, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? El tema de hoy va a ser el poder, ¿verdad? De la cruz. El poder de la cruz. Y vayan a Primera de Corintias. Primera de Corintias, en el capítulo 1, del versículo 18 al 25. Cuando estén ahí, ¿verdad? Digan amén. El tema de hoy, ¿verdad? Es el poder de la cruz. El poder de la cruz. Primera de Corintias, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice así. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el dispersador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, por esta tarde, Señor. Venimos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte y a bendecir, Padre, tu santo nombre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Padre, a poner en tus manos este servicio, Señor, para que tú, Padre, te glorifiques, Señor. Para que tú, Padre, en esta hora te muevas conforme, Padre, a tu espíritu, Señor. Y tú obres, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Tú traigas el entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros para poder entender lo que tu Espíritu, Padre, quiere decirnos, Señor. Y, Padre, que sea para nosotros a memoria, Señor. Padre, el poder de las cruces, Señor. Que sea para nosotros a memoria, Señor, a diario. El poder de la cruz, lo que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús hizo por nosotros. Padre, nosotros en ti confiamos, Señor. Padre, nos ponemos a tu disposición en esta hora, para que tú obres, para que tú te glorifiques, para que tú toques el corazón, para que tú abras el entendimiento, para que tú abras, Padre, nuestros oídos y podamos escuchar lo que tu Espíritu quiere decirnos. En esta hora te pedimos que tú te glorifiques. Yo me hago para un lado, Señor, para que tú crezcas, para que tú seas grande, para que tú te manifiestes, Padre, en esta que es tu iglesia, Padre, para que tú continúes dándonos dirección, Señor, guianza, Señor, para poder, Padre, continuar predicando, Padre, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y que tú te manifiestes en cada corazón, Padre. Todo para tu gloria
y toda para tu honra. Todo te lo pido por medio, Padre, de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia, ¿verdad?, comienza diciendo, porque la palabra de la cruz es locura. Dice, a los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, dice, a nosotros. Dice, es poder, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla a los corintios, ¿verdad? Le habla, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Nos habla a nosotros, ¿verdad? Nos recuerda, ¿verdad?, que la salvación, ¿verdad?, fue poder de Dios, ¿verdad? Nos recuerda, ¿verdad?, el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros también, ¿verdad?, que la palabra de la cruz es locura, sí, ¿verdad?, a los que se pierden. Pero dice que para los que se salvan, para los que han sido salvos, ¿verdad?, o sea que para nosotros dice que es poder de Dios, dice, pues escrito está, dice, que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento, dice, de los entendidos, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el dispersador, verdad? ¿Dónde está el enemigo, verdad, de este siglo, verdad, el que ciega, verdad, al mundo, verdad? Dice, ¿no ha enloquecido Dios, dice, a la sabiduría de este mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Y hoy en día, ¿verdad?, en mi vida, ¿verdad?, cristiana, ¿verdad?, en este caminar, nunca más, ¿verdad?, en mi vida había sido testigo donde la cruz de Cristo ha sido más abusada y mal utilizada y menospreciada, ignorada, despreciada y rechazada. Y no estoy hablando de los que están en el mundo, porque los que están en el mundo están cegados. Pero la cruz de Cristo, hoy en día, en este caminar en nuestro Señor Jesucristo, estos años que tengo en el Evangelio, hoy en día me he dado cuenta, ¿verdad?, cuánto ha sido abusada, cuánto ha sido sobremirada de los que ya conocen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que para nosotros es poder. Es poder, dice, para nosotros. Y ha sido abusada, ha sido menospreciada, ignorada, ha sido rechazada. Pero todavía sí, aparte de todo esto, el poder y la riqueza, ¿verdad?, de la cruz está más allá, ¿verdad?, de lo que podamos imaginar. Y supera mucho más, ¿verdad?, de que nosotros podamos imaginar. Es poder de Cristo, ¿verdad? Nosotros no podemos entender todo a su capacidad, ¿verdad? El poder, ¿verdad?, de la cruz, lo que pasó en la cruz, el acontecimiento que pasó, ¿verdad?, en la cruz. Entonces el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice a nosotros, dice, le habla a la iglesia de Corintios, nos habla a nosotros, dice, a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es el poder de Dios? ¿Por qué es el poder de la cruz? Porque el poder de la cruz es el único camino. Es el único camino para el ser humano. Para que el ser humano pueda experimentar la redención. Para que el ser humano pueda experimentar la expiación, ¿verdad?, el cambio, la reconciliación, ¿verdad?, la justificación, ¿verdad?, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el poder de la cruz, el Evangelio. Y lo que el apóstol Pablo le dice aquí a los corintios, y lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, aquí en Corintios, ¿verdad?, a nosotros, que es poder, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? El poder de la cruz es poder de Dios, dice. Dice que nos enfoquemos, ¿verdad?, en el poder de la cruz. Que estemos enfocados en el poder de la cruz. Aunque para el mundo, ¿verdad?, sea locura. Aunque para los sabios sea locura. Aunque para los que tienen entendimiento, ¿verdad?, dicen ellos de la palabra de Dios, es locura. Porque una cosa es saber y es entender de la palabra de Dios, pero otra cosa es que la practiques, que la vivas y que tus hechos, ¿verdad?, hablen por ti y se alinee, ¿verdad?, a la palabra, ¿verdad?,
con nosotros. Entonces el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, ¿verdad?, nos dice que nos enfoquemos en el poder de la cruz, aunque sea locura, ¿verdad?, para el mundo, mediante la historia, ¿verdad? La cruz de nuestro Señor Jesucristo ha traído civilización y ha traído, ¿verdad?, un reino victorioso sobre la maldad. Y el poder de la cruz, ¿verdad?, mediante la historia ha infundido, ¿verdad?, ha penetrado, ¿verdad?, con esperanza en las situaciones más desesperantes, ¿verdad?, que podamos pasar en la vida. Cuando ponemos nuestra esperanza, ¿verdad?, en la cruz, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús mismo, ¿verdad?, Él nos dijo que solamente, ¿verdad?, es mediante Él, ¿verdad?, que solamente es mediante Él que nosotros podemos ir, ¿verdad?, a la cruz, aceptar a Él, ¿verdad?, en la cruz, ¿verdad?, como Señor, ¿verdad?, y Salvador. Y es de la única manera que nosotros podemos ir al Padre y tener una vida eterna, ¿verdad?, con Él, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad?, con Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo dijo, ¿verdad?, en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, que solamente mediante Él y su cruz es como nosotros podemos ir, ¿verdad?, a Dios Padre, ¿verdad?, y tener vida eterna, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad? Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. La cruz de Cristo era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. La cruz del Cristo. Desde antes, ¿verdad? Ese era el plan de Dios. Desde antes de la civilización del mundo era el plan de Dios. El Apocalipsis dice en el capítulo 13, en el versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces la cruz era el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Era el plan de Dios, de acuerdo a lo que habla el Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 8. La cruz siempre ha sido y siempre será la respuesta de Dios a la humanidad por el pecado y por su rebeldía. La cruz todo el tiempo va a ser la respuesta para el mundo de pecado y de su rebeldía, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, de Dios. Donde quiera, ¿verdad?, que volteas a mirar hoy en día, nosotros miramos muchos símbolos. Nosotros miramos muchas cosas, ¿verdad?, hoy en día. Y esas muchas cosas que miramos puede ser idolatría, puede ser símbolos, puede ser todo. Y piensan que todo eso, ¿verdad?, nos lleva, ¿verdad?, hacia Dios, ¿verdad? Hacen sacrificios de todo, ¿verdad?, tipo. Hoy en día miremos por donde quiera, ¿verdad? Podemos mirar símbolos, calcamonías, movimientos que se levantan, ¿verdad?, eventos, ¿verdad?, que se levantan, ¿verdad? Y cada uno de ellos, ¿verdad?, compite para que le puedas poner atención y para que los puedas alabar y para que te puedas enfocar, ¿verdad?, en ellos. Pero hay un solo símbolo que es digno de nuestra atención. Hay un solo símbolo, ¿verdad?, que es digno de nuestra adoración y de nuestra completa alabanza, ¿verdad?, y gloria, que es la cruz, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad?, por nosotros en la cruz. Ese es el único, ¿verdad?, símbolo, ¿verdad?, que es digno de toda adoración y de toda alabanza y gloria, ¿verdad? Cristo Jesús es digno y se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, nuestra dedicación. Solamente a Cristo Jesús, porque Él conquistó, ¿verdad?, la muerte. Él conquistó, ¿verdad?, el pecado por nosotros, ¿verdad?,
ahí en la cruz. Entonces Cristo Jesús es digno, ¿verdad?, de adoración y alabanza, ¿verdad? Galatas en el capítulo 6, en el versículo 14 dice: pero lejos esté de mí, dice, gloriarme, sino, dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, dice, y yo al mundo. La cruz de Cristo es el único camino para el mundo, para la humanidad, por el pecado y la rebelión de este mundo. Satanás lo que más desea, el enemigo, ¿verdad?, Satanás, el diablo, ¿verdad?, Lucifer, lo que más él desea es remover la cruz de nuestra vista. Eso es lo que más desea. Que quitemos los ojos, ¿verdad?, de la cruz. Así sea salvo o así no sea salvo. Su trabajo de él, ¿verdad?, del enemigo, es remover, ¿verdad?, la cruz de nuestra vista. Que perdamos el enfoque, ¿verdad?, en la cruz, en lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús tomó nuestro pecado sobre la cruz, todo cambió. Todo cambió. Él nos transformó. Y la cruz, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la cruz vino a ser nuestro símbolo. Pero es el símbolo de nuestra fe en Cristo Jesús. Va más allá, ¿verdad?, de una simple cruz. Es el símbolo, ¿verdad?, de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un recordatorio para nosotros como creyentes y un recordatorio para el mundo cada vez que el Evangelio, ¿verdad?, es predicado, que es el Hijo de Dios, ¿verdad?, que pagó el precio de nuestra eterna libertad y nuestra salvación ahí en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo es una victoria segura sobre la maldad, porque la maldad no puede sobrepasar la verdad. No, la verdad todo el tiempo va a prevalecer y va a permanecer hasta el final, ¿verdad? El mundo, ¿verdad?, lo terrenal, todo lo que hay en este mundo va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar, va a permanecer, ¿verdad?, hasta por eternidad. Por eso la cruz es la única cura, ¿verdad?, para la sanación, ¿verdad?, para la grandísima, ¿verdad?, enfermedad, ¿verdad?, del pecado en nuestras vidas. Es la única cura. Ir al trono de la gracia y aceptar lo que él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad?, y darle la espalda, ¿verdad?, al pecado, ¿verdad?, que es el arrepentimiento, y enfocarnos, ¿verdad?, en lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, ¿verdad?, el apóstol Pablo le dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Que supuestamente suponía que deberían de hacer, ¿verdad?, lo que la palabra le dice. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el enemigo, ¿verdad?, de este siglo? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría, ¿verdad?, de este mundo? Porque la sabiduría de este mundo no se puede gloriar, ¿verdad?, delante de Dios. Es solamente Dios, es solamente nuestro Señor Jesucristo por sí solo, dice. Dice: pues ya que en la sabiduría, dice, de Dios, dice, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, ¿verdad?, de la predicación. Dice: por la locura de la predicación. El versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. No nomás los judíos piden señales, el mundo pide señales. El mundo pide sabiduría. Eso es lo que ellos piden señales. Necesitan ver, si no, no creen. Cuando ya el acontecimiento de la cruz, ya
aconteció, ya pasó, Él hizo todo en la cruz del Calvario. Pero los judíos que supuestamente deberían, ¿verdad?, proyectar el evangelio, ¿verdad?, desde el principio, ¿verdad?, de que alguien conociera a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es lo que dice la Biblia. Pero la cruz siempre ha sido el plan de Dios para salvación desde el principio. Siempre ha sido el plan de Dios. La cruz siempre ha sido el plan de Dios para salvación desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, los primeros padres, ¿verdad?, de la historia de este mundo, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, ¿verdad?, en el pecado, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios instituyó el derramamiento de sangre de un inocente, ¿verdad?, animal, ¿verdad?, para poder cubrir, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva. Y eso lo miramos en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 21. Tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad?, de sangre para poder cubrirlos ellos de su pecado. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia, ¿verdad?, de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 21. Entonces desde el principio, la cruz ha sido un símbolo de salvación. Y cuando Jehová Dios, ¿verdad?, hizo al hombre y a su mujer túnicas, dice la Biblia, dice que de pieles los vistió. Las pieles en la escritura significa la justicia, ¿verdad?, de Dios. Dice que los vistió. Y desde los tempranos días de la humanidad, el pueblo de Dios había entendido o tenía conocimiento que se requería un sacrificio de sangre por sus pecados. Y ellos se los iban pasando de generación en generación. Cuando nosotros leemos Moisés, ¿verdad?, cuando ponemos Éxodo, ¿verdad?, Abraham, ¿verdad?, miramos todos los sacrificios, ¿verdad? Ellos entendían y tenían todos ellos conocimiento que de la única remisión, ¿verdad?, de sus pecados tenía que haber un sacrificio de sangre por sus pecados. Y ellos se los iban pasando, ¿verdad?, de generación, ¿verdad?, en generación. Pero hoy en día, cuando Cristo Jesús conquistó, ¿verdad?, el pecado en la cruz, ya no fue necesario, ¿verdad?, el sacrificio de un animal inocente. Ya no fue necesario el sacrificio de un animal inocente. Porque la expiación, la redención, la reconciliación, nunca se logró mediante la sangre, ¿verdad?, de un animal inocente, ni por el esfuerzo, ¿verdad?, de las obras del hombre. Nunca se logró, ni por los esfuerzos, ni por los méritos, ¿verdad?, de los hombres. Es por eso que el apóstol Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el enemigo de este siglo? Dice: ¿por qué los judíos piden señales? ¿Por qué el mundo pide señales? Cuando ya todo está hecho en la cruz del Calvario. Ahí está todo. Ahí está la respuesta de todos los males. El principal, ¿verdad?, el pecado y la rebeldía de este mundo. La respuesta está en la cruz. Cristo Jesús conquistó, ¿verdad?, el pecado finalmente y eternamente para siempre. En el regreso, ¿verdad?, en su regreso va a venir, ¿verdad?, pero a ejecutar juicio. Ya no va a venir como la primera vez, el Hijo de Dios, ¿verdad? Esto fue final y eternamente. Fue totalmente, ¿verdad?, establecido por la sangre, ¿verdad?, que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Fue totalmente establecido por el divino Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos en el capítulo 10, versículo del 8 al 10 dice:
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Totalmente establecido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez y para siempre. La expiación de la cruz, una vez y para siempre. La expiación en la cruz en Cristo Jesús. Él lo hizo por amor de nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo Cristo Jesús. Dice la Biblia en Filipenses en el capítulo 2, versículo 8. Dice que estando en la condición, ¿verdad?, de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Este es el gran amor de Cristo Jesús por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó el castigo que nos pertenecía a nosotros en la cruz. Él tomó todos nuestros pecados en la cruz. Y ahí en la cruz, cuando pusimos la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando creímos, ¿verdad?, el sacrificio de la cruz, y cuando le dimos la espalda al pecado, ¿verdad?, Él nos los perdonó todos, ¿verdad?, por completos, una vez y por siempre. Vino a satisfacer, ¿verdad?, la ira de Dios por siempre, ¿verdad? Vino a satisfacer por siempre la justicia de Dios. En ese tiempo, antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos esclavos del pecado. Y no solamente éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Pero ahí en la cruz, ¿verdad?, Cristo pagó el precio para podernos hacer libres. Y Cristo, ¿verdad?, ahí en la cruz nos redimió a nosotros. Hizo un cambio, se puso Él por nosotros ahí en la cruz. Nos redimió a nosotros del pecado y nos redimió a nosotros, ¿verdad?, de las garras de Satanás. Donde hoy en día, ¿verdad?, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que Satanás no tiene poder, ¿verdad?, para podernos retener. Porque Cristo Jesús, ¿verdad?, nos libertó a nosotros. Las cadenas que nos tenían atados del pecado, las cadenas que nos tenía puesto, ¿verdad?, el enemigo de pecado, cuando pusimos la fe en nuestro Señor Jesucristo, fueron rotas en ese mismo instante, por siempre, para la gloria de Dios. Entonces hoy en día, como creyentes, el pecado no se enseñorea de nosotros, porque hemos sido libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder, ¿verdad?, de la cruz. Que hemos sido libres para poder vivir para Dios. Que hemos sido libres para poder servirle, ¿verdad?, a Dios. Que hemos sido libres para continuar poniendo la fe y el enfoque, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, en aquel, ¿verdad?, que dio la vida, ¿verdad?, por nosotros ahí en la cruz del Calvario. De que ya no somos no más esclavos del pecado. De que ahora somos hijos y hijas de Dios, ¿verdad? Ahora pertenecemos, ¿verdad?, a un reino, ¿verdad?, incorruptible, ¿verdad? Ahora pertenecemos a un reino, ¿verdad?, que va a permanecer, ¿verdad?, por siempre, ¿verdad? Y ahora somos herederos, ¿verdad?, con su Hijo, ¿verdad?, de todas las promesas que Él nos ha prometido, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el poder de la cruz. Lo que Él hizo por nosotros, nos redimió, puso, ¿verdad?, Él, ¿verdad?,
su lugar por nosotros, nos reconcilió, ¿verdad?, con Dios. Y ahora, ¿verdad?, hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos, ¿verdad?, de Dios. Y tenemos este fruto, ¿verdad?, la santificación, ¿verdad?, por toda la vida, hasta que el día que Él regrese o el día que Él nos llame, ¿verdad?, a casa. Y como fin que tenemos nosotros que nos espera es la vida eterna. De acuerdo a lo que la Biblia dice en Romanos en el capítulo 6, todo el capítulo 6 lo podemos leer. Porque la paga del pecado, ¿verdad?, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad?, Señor nuestro. De que fuimos justificados, ¿verdad?, en la cruz cuando pusimos, ¿verdad?, la fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de la cruz. Ese es el enfoque, ¿verdad?, que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tengamos los ojos puestos en la cruz, que no quitemos los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Así pase lo que pase, así estés sufriendo lo que estés sufriendo, así estés pasando por injusticias, que no quite los ojos, ¿verdad?, el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, que venga a ser a memoria, ¿verdad?, a ti, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad?, del Calvario. Debe de ser un memorial, ¿verdad?, en la vida diaria de nosotros, ¿verdad?, donde no hay lugar, ¿verdad?, de darle cavidad al enemigo, ¿verdad?, que nos esté golpeando, que nos esté, ¿verdad?, condenando, ¿verdad?, no más, porque hemos sido libres del pecado. Somos libres, ¿verdad?, del pecado, porque la paga del pecado, ¿verdad?, es muerte, ¿verdad?, mas la dádiva, ¿verdad?, de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos justificados, ¿verdad?, en la cruz. Solo imagínate. Yo te dije que desde el principio, ¿verdad?, ya estaba el plan de Dios. Solo imagínate a Adán y Eva antes de pecar, antes de caer. Solo imagínate a Adán y Eva, ¿verdad?, antes de pecar, cómo gozaban, ¿verdad?, de unas largas caminatas, ¿verdad?, con el Padre Celestial en el huerto del Edén. Solo imagínate, solo visualiza a Adán y Eva antes de que pecaran. Cómo era la comunión, ¿verdad?, y la relación entre ellos, ¿verdad?, y Dios, ¿verdad? Y cómo se paseaban, ¿verdad?, entre el huerto, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad? De unas largas, ¿verdad?, caminatas, ¿verdad?, con su Padre Celestial. Solo imagínate esa comunión, solo imagínate, ¿verdad?, esa relación, ¿verdad?, que ellos tenían, ¿verdad?, antes del engaño, ¿verdad?, antes de su caída. Imagínate solo más, imagínate solo eso. Sí, mis hermanos, porque si no sabías, ¿verdad?, la Biblia en Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, dice que Dios se paseaba, ¿verdad?, en el huerto, al aire del día. Entonces solo imagínate la íntima comunión, ¿verdad?, que Adán y Eva gozaban. Solo imagínate la cercanía que tenían, ¿verdad?, con el Padre Celestial. La cercanía que tenían, ¿verdad?, con el que creó, ¿verdad?, el cielo, la tierra, el universo, el mar y todo lo que hay, ¿verdad?, en ello. Imagínate la íntima relación, ¿verdad?, que tenían con su Padre Celestial. Pero llegó el día, ¿verdad?, en que confiaron, ¿verdad?, en la voz, ¿verdad?, de la serpiente. Llegó el día en que confiaron, ¿verdad?, en la voz, ¿verdad?, de Satanás. Llegó el día, ¿verdad?, en que confiaron, ¿verdad?, en aquel, ¿verdad?, el que los engañó, ¿verdad? Confiaron, ¿verdad?, en la voz, ¿verdad?, de la serpiente. Hoy en día, ¿qué voz nosotros, ¿verdad?, escuchamos? ¿La voz de la serpiente, el que engañó desde el principio? ¿O escuchamos la voz del Espíritu de Dios? ¿Qué voz, verdad, es la que escuchamos hoy en día? ¿Qué voz? Imagínense la relación y la comunión que tenían con Dios. Imagínense. Entró el pecado, ¿verdad?, por Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿verdad? Entró el pecado, ¿verdad?, por su desobediencia, y nos afectó, ¿verdad?, a todos nosotros por generación, ¿verdad?, en generación. Pero me gustan los peros, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad?, que ahora el Evangelio ha llegado, ¿verdad?,
a nuestra vida. Y el Evangelio es la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad?, por el Evangelio, que ha venido, ¿verdad?, a declararnos a nosotros que lo que se había perdido, ¿verdad?, en el principio de la humanidad, se puede restaurar por completo por medio de un Salvador y un Señor que es Cristo Jesús. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Es digno, ¿verdad?, de ser alabado y de ser glorificado nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad?, por el Evangelio. Nos debemos de gloriar, ¿verdad?, por el Evangelio. Debemos de comunicar, ¿verdad?, las nuevas de salvación allá afuera. Así lo rechacen, así lo desprecien, así no quieran nada, así te saquen la vuelta. Va a tener enfoque en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque cada vez que abramos nosotros la boca, ¿verdad?, es Él el que habla. Y es Él, ¿verdad?, el que va a tocar los corazones. Y es Él el que va a traer la convicción, ¿verdad?, en los corazones. Yo lo hago. Y es solamente una porción. Yo lo hago por lo que Él hizo por mí, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Porque en realidad no tengo, ¿verdad?, con qué, ¿verdad?, pagarle. Yo lo hago en agradecimiento en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Si ellos lo toman para bien, para Dios sea la gloria. Si ellos lo toman para mal, para Dios sea la gloria. Yo ya hice, ¿verdad?, lo que Él me encomendó, ¿verdad?, hacer. De llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tener el enfoque siempre en nuestro Señor Jesucristo. Para estar en completa comunión con Él. En completa relación, en completo gozo, ¿verdad?, con Él, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido reconciliados, ¿verdad?, con Dios en la cruz. Porque Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte, dice, de su Hijo. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, dice, por su vida. Las nuevas noticias, ¿verdad?, de salvación es el Evangelio. Ese es el poder, ¿verdad?, de la cruz. La sangre, ¿verdad?, que el Cordero derramó, ¿verdad?, en la cruz por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Que en ese tiempo, ¿verdad?, que la pared que había, ¿verdad?, de separación entre el hombre, ¿verdad?, y Dios, ese día en la cruz fue derrumbada, fue caída por completo, para que nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, podamos gozar y podamos estar con gozo en una perfecta comunión, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial, para la gloria de Dios. No dejes que el enemigo venga y te robe la paz y el gozo que Dios ya te ha dado en el momento de la conversión. ¿Qué voz es la que escuchas? La misma voz que Adán y Eva escucharon desde el principio, porque el enemigo no cambia su táctica y no la va a cambiar porque le ha funcionado hasta hoy en día. ¿Qué voz es la que escuchamos? ¿La voz de la serpiente o la voz del Espíritu de Dios? No dejes, ¿verdad?, que el enemigo venga y robe el gozo y la paz, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. No dejes que el enemigo venga y te robe el tiempo de la comunión, ¿verdad?, que tienes tú con el Padre en tu tiempo personal, donde estás tú con el Padre, ¿verdad?, orando y haciendo intercesión, ¿verdad?, por los santos, ¿verdad?, haciendo intercesión por las necesidades, haciendo intercesión, ¿verdad?, por tu vecino, por el extraño, por el enfermo, ¿verdad? No dejes que el enemigo venga, ¿verdad?, y interrumpa esa comunión que tienes con Él. No dejes que el enemigo venga y te interrumpa, ¿verdad?, cuando estás escudriñando las Escrituras. No dejes, ¿verdad?, que venga y te interrumpa. Y deja que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, te muestre y te revele
los misterios del Evangelio. Porque hoy en día mora en nosotros el Espíritu Santo que nos va a guiar y que nos va a decir y que nos va a dar entendimiento para poder entender, ¿verdad?, las Escrituras. Pero tenemos que estar ahí, ¿verdad?, enfocados. Tenemos que estar enfocados en la cruz. Haz memoria de la cruz. Haz memoria de la cruz, pero no nomás cuando sales, ¿verdad?, del servicio dominical. O no nomás cuando sales, ¿verdad?, del servicio de oración. O no nomás cuando sales del servicio del estudio bíblico. No. Haz memoria de la cruz toda tu vida. Llévala. Lleva la cruz contigo. No la lleves aquí por fuera, ¿verdad?, colgada. Lleva el símbolo de la cruz en tu corazón. Llévala en tu corazón. Cuando todo va bien, llévala en tu corazón. Cuando nada va bien, llévala en tu corazón. Cuando estás enfermo, llévala en tu corazón. Cuando hay injusticias, llévala en tu corazón. Cuando te rechazan, llévala en tu corazón. Cuando nadie te quiere, llévala en tu corazón. Cuando te desprecian, llévala en tu corazón. Y te voy a decir una cosa. Va a revolucionar tu vida en su totalidad. Va a revolucionar, ¿verdad?, tu vida en su totalidad, donde Dios te revela los misterios del Evangelio y te da sabiduría y entendimiento espiritual. Cómo te debes de conducir, ¿verdad?, allá afuera. Y cómo puedes responder, ¿verdad?, allá afuera. Va a revolucionar tu vida. Y vas a mantener tus ojos enfocados en Cristo Jesús. Y vas a mantener, ¿verdad?, esa relación, ¿verdad?, entre tú y el Padre, ¿verdad?, que no sea interrumpida por nada. Vas a empezar, ¿verdad?, a cobijar, ¿verdad?, esa relación, ¿verdad? Vas a proteger, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad?, con todo tu cuerpo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Todo dardo del enemigo, ¿verdad? Vas a protegerlo, ¿verdad? Esa comunión y esa relación donde nada, ¿verdad?, nada va a poder interrumpir esa relación y esa comunión, ¿verdad?, entre tú y Dios, ¿verdad? Enfocados en nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo nosotros en la cruz del Calvario. Haz memoria de la cruz. Porque la noche en que nuestro Señor, la noche antes que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, Cristo Jesús les dijo a sus apóstoles, en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 15 al 16. Cristo Jesús les dijo, ¿cuánto, dice, he deseado comer con vosotros, dice, esta Pascua? Él era el sacrificio de la Pascua. Cristo Jesús les dijo, ¿cuánto he deseado, dice, comer con vosotros esta Pascua? Dice, antes, dice, que perezca. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla, dice, el reino de Dios. Lo que Cristo Jesús estaba haciendo era establecer un memorial de lo que iba a pasar en la cruz. Cristo Jesús quería que sus discípulos, ¿verdad?, recordaran, ¿verdad?, hicieran memoria, ¿verdad?, de la cruz. Cristo Jesús estaba preparando a sus discípulos por el horror, ¿verdad?, que iba a acontecer, ¿verdad?, en la cruz. Cristo Jesús los estaba preparando para que pudieran, ¿verdad?, pasar, ¿verdad?, y seguir adelante, ¿verdad?, en lo que iban a experimentar en la cruz del Calvario. Cristo Jesús los estaba preparando. Cristo Jesús deseaba comer con ellos el día de la Pascua que celebran. Pero ellos no sabían que Él era el sacrificio, que Él era la Pascua. Cristo Jesús dijo, yo deseo, dice, comer con vosotros. Entonces Él lo estaba preparando, ¿verdad?, para que hicieran memoria de la cruz. Y por esta causa, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, celebramos
Hoy en día, la Santa Cena. En la Santa Cena juntos hacemos memoria de la cruz, porque el pan representa su cuerpo y el vino representa la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es simbólico lo que nosotros hacemos, pero tiene un significado que pasa a nuestro entendimiento. Es lo que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por nosotros. Y la sangre tiene un valor, ¿verdad?, para Dios. Lo miramos desde el principio hasta hoy en día. La sangre de Cristo tiene un valor bien importante para Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, que somos participantes del pan y que somos participantes, ¿verdad?, de la copa, al Señor recordamos lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros tomamos el pan y cuando nosotros tomamos la copa, no solamente recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino también recordamos, ¿verdad?, la gravedad del pecado, ¿verdad?, de que Él nos sacó, del que Él nos rescató. Pero no solamente recordamos eso, sino también recordamos la enorme grandeza de la gracia de Dios. Entonces nosotros debemos recordar siempre el poder, ¿verdad?, de la cruz. Recordar siempre y decirle no al pecado. Y recordar siempre el precio que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Para que nosotros, ¿verdad?, precio de sangre, para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad?, por Él. Hay que reflexionar. Hoy en día hay que reflexionar. Hay que reflexionar. Si tenemos conocimientos de la palabra, si tenemos conocimientos de la Escritura, hay que reflexionar. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y no hay que sobremirarlo. Hay que reflexionar en el precio de la cruz. Y hay que examinar nuestro corazón, ¿verdad?, a diario. Y darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Hay que recordar, ¿verdad?, el poder de la cruz, ¿verdad?, que no sea simplemente un hecho pasajero o temporal, que sea algo permanente en la vida, ¿verdad?, de nosotros, que sea permanente. Hay que recordar la cruz. En cualquier momento, en cualquier situación, ¿verdad?, de tu vida, recuerda la cruz. Recuerda todo lo que Él hizo para que hoy en día nosotros fuéramos salvos y disfrutar de esa reconciliación y esa paz y ese gozo en Cristo Jesús. Todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero antes, ¿verdad?, de finalizar, déjenme decirles algo. Que si hay alguien entre nosotros o hay alguien, ¿verdad?, de los que nos miran, ¿verdad?, que no tiene, ¿verdad?, una relación con Dios, ¿verdad?, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Te voy a decir otra cosa, que el poder, ¿verdad?, de la cruz también tiene. El poder de la cruz también tiene una invitación. El poder de la cruz también tiene una invitación. Amigo, esta es una invitación y no es mía y no viene de mí. Viene de Dios. Viene de Dios. Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿verdad?, que en Él cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. Mi amigo, Dios en realidad te ama a ti, ¿verdad?, demasiado. Demasiado, ¿verdad?, te ama.
que envió a su único hijo a morir en la cruz, ¿verdad? Para poder proveerte a ti, ¿verdad? Un asiento, ¿verdad? En su mesa, para que te sientes, ¿verdad? Con él, ¿verdad? En su mesa, ¿verdad? Para que te sientes con él, ¿verdad? En su mesa. Te he hecho una invitación, ¿verdad? Para que el día que viene, ¿verdad? Estés, ¿verdad? Invitado en la mesa de la boda del Cordero, ¿verdad? Dios te ha hecho esta invitación, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Es la invitación que Dios te hace. Si quieres venir a la mesa del Señor, si quieres venir, ¿verdad? Al banquete del Señor. No te ruego, ¿verdad? Te suplico, ¿verdad? Te imploro, ¿verdad? Que aceptes, ¿verdad? La invitación, ¿verdad? Que viene del Señor, ¿verdad? A su mesa, a su banquete. Para que te recuerde. Y para que hagas memoria de su amor. Para que hagas memoria de su bondad. Para que hagas memoria de su misericordia. Y para que hagas memoria de su sublime gracia y su abundante gracia, ¿verdad? Para con Dios, que es más profunda, ¿verdad? Es más profunda y ancha que nuestro pecado. Su sublime y grandiosa gracia es más, ¿verdad? Es más grande, ¿verdad? Que cualquier pecado, ¿verdad? Que estés pasando, estés padeciendo. Esta es una invitación, ¿verdad? De Dios para ti. Una invitación, ¿verdad? Que estés a la mesa con Él. Y que algún día, ¿verdad? Estés, ¿verdad? Celebrando en las bodas del Cordero, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? Por eternidad. Termino con esta descripción bíblica. Con esta invitación, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos ha dado por parte de Dios. Que es Apocalipsis. En el último libro de la Biblia. En Apocalipsis, en el capítulo 19. En el versículo 9. La Biblia dice así. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice el Apocalipsis, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el poder, Padre, de la cruz. Te damos gracias, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que continúes trayéndolo, Padre, a memoria, Padre, a nosotros. Para no pecar, Padre, no vivir una vida, Padre, santa, Padre, delante de ti, agradable, Padre, y perfecta. Para que tú continúes mostrándonos cuál es tu voluntad hacia cada uno de nosotros, Señor. Y cuál es tu voluntad, Señor, con esta que es tu iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros, para la gloria de tu nombre. Que sabemos que tu voluntad es que proyectemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y continuemos, Padre, hacia adelante, llevando, Padre, el mensaje de reconciliación, llevando, Padre, esta invitación, Señor, que es el poder de la cruz. En los caminos, Señor, en las plazas, en las ciudades, en las comunidades, Señor. Diciéndoles que de tal manera, Padre, tú amaste al mundo y que tú diste a tu Hijo, Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te doy gracias, Señor, que nos has dado, Padre, ese regalo, Padre, esos tesoros, Padre, que ahora viven en nosotros, para poder proclamar el evangelio, Señor. Y Padre, que no nomás nosotros estemos sentados ese día en las bodas del Cordero, sino seguir llevando esta invitación para que alguien más esté en tu mesa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor,
Que tu espíritu continúe, Padre, levantando bandera en contra de la voz de la serpiente, en contra de la voz, Padre, de Satanás, del enemigo. Que tu espíritu levante bandera en contra de él, en el nombre de Jesús. Porque todo lo que traía quedó ahí en la cruz del Calvario. Y que hoy en día tú no nos condenas, no más. Tú nos has hecho libres, Padre, del pecado. Tú nos has hecho libres, Padre, de las cadenas, Padre, que nos atormentaban, de las cadenas, Padre, que nos tenían oprimidos. Nos has hecho libres para que hoy en día vivamos este gozo y esta paz que tú nos has dado en el momento de la conversión y podamos llevar, Señor, la palabra de reconciliación para la gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias porque tú, Padre, te has glorificado. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.